poner solamente con cuántos dientes tiene presentes en boca. Ahí tú pusiste todo eso y eso no va ahí. Eso en el odontograma de diagnóstico. Así entonces, solo cuántos dientes presenta. ¿Cuántos dientes tiene presentes en boca? ¿Sí? Muy bien. Ok. Aunque sean restos, ya cuenta como un diente, ¿sí? Aunque nada más tenga la pura raíz, vamos, ¿sí? De acuerdo. Tienen que contar, ¿ok? Y la mucosa del borde, ¿verdad? También si está bien definida o bien delimitada, ¿sí? Y la coloración. Las encías igual, si están enrojecidas, inflamadas, ¿sí? Si no hay gingivitis generalizada, porque puede ser que ya sea una gingivitis, ¿sí? O puedes poner nada más, si nada más, por ejemplo, el segmento anterior, ¿sí? En los respiradores bucales, solamente el segmento anterior es el que tienen inflamado o enrojecido, ¿sí? Los respiradores bucales casi siempre presentan así, ¿sí? Ya eso de que pusiste que no presencia de bolsas, eso no va ahí. Acuérdense que eso va en el siguiente apartado donde te pregunta si hay presencia de bolsas, si hay movilidad, si hay gingivitis, si hay periodontitis. Ahí es donde tienes, o si hay recesión gingival. Entonces ahí nada de eso va. Nada más tienes que decir cómo están las encías, ¿sí? Si están enrojecidas, ¿sí? O si están lisa y brillante, ¿sí? Y de color rosa coral, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, doctora. Están inflamadas, pues ya. A lo mejor puede ser que ya comience con una gingivitis leve, ¿sí? Acuérdense que la gingivitis también tiene sus grados, ¿sí? Leve o generalizada, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ya me pusiste que sí tiene, pero no pongas sí, nada más con presencia de gingivitis. Pero ahí no me estás diciendo, nada más me dices sí, pero no me estás especificando si es generalizada o si está localizada solamente en el segmento anterior, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen que ustedes, ¿sí? Con presencia de gingivitis en el segmento anterior superior o en el segmento anterior inferior, o gingivitis, con presencia de gingivitis generalizada, ¿sí? Leve, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Igual la periodontitis. Ahí sí ya tienes que decir en qué dientes presenta la periodontitis, ¿sí? Porque quiere decir que al haber periodontitis casi siempre hay bolsa, ¿sí? Ok. Y entonces ahí tienes que poner en qué órganos dentarios está presente la periodontitis, ¿sí? Si es, por ejemplo, del 33 al 43, ¿sí? Muy o bien. por ejemplo, la recesión gingival, si la tiene a la altura de los molares, por ejemplo, de los primeros molares, ¿sí? Pero escriban, o sea, es que nada más ponen así, recesión gingival en los OD 16. Entonces, está mal. Y ahí sí pusiste, sí, está bien, porque ya describiste en cuáles dientes presentan, ¿no? Pero entonces, presencia de recesión gingival en los OD tal y tal, ¿sí? Ok. Muy bien, doctor. Porque, pues, este expediente que ustedes llenan se queda ahí en la facultad, ¿verdad? Y posteriormente otro compañero de ustedes o ustedes mismos lo pueden utilizar después ese expediente en periodoncia, en clínica de periodoncia, ¿sí? Entonces sí es muy importante que quede bien lleno todos los apartados. Ya cuando a lo mejor lo único que tengan que actualizar, porque a lo mejor lo hicieron, por ejemplo, ahorita, pero para el 2023, ¿sí? O 2022, que a lo mejor ustedes ya terminan con integral, lo puedas utilizar también. Este mismo paciente, este mismo expediente te puede servir, pero ya está completo, ¿sí? Ya a lo mejor nada más vas a hacer a actualizarlo de acuerdo a las condiciones en que esté actualmente el paciente, porque igual ya a lo mejor va a necesitar exodoncias de terceros molares
o a lo mejor colocarle una prótesis, ¿sí? Entonces, sí es bien importante. ¿Por qué? Porque ya para entonces ya se hizo las exodoncias o ya perdió esos dientes que tienen recesión gingival o que tienen bolsas periodontales, ¿sí? Muy bien. ¿Ok? De Entonces, acuerdo. sí es bien importante que llenen ¿ok? Aquí donde dice fotografías, ahí van a pegar ustedes las fotos. Ok. ¿Ok? Sí. Mientras ya después cuando hagan su presentación, ya bien de su caso clínico, entonces ya ahorita Pegamos las fotos. diferentes casos, ¿sí? Uno de cada modalidad, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo cómo van a integrar la presentación de cada uno de sus 3 casos. Acuérdense que solo bueno, a ver qué otra, a ver, ¿alguien más tiene alguna duda, quiere compartir su historia para Ariana? ¿No? Discreción con la sensación el tiempo nos Vamos a ver. A ver, vamos a ver. No son.
En mi caso, sí. En breves momentos comenzará el programa más esperado. Mira, Bueno, honestamente, vamos a yo empezar sí con sé este. que él tiene una mujer, pero él va a tener problemas. Dice que el hombre tiene esposa y no es su problema. ¿Qué piensa el público de la gente que cree eso? ¡Bú! En este programa no se escatima, así que vamos a ver al esposo del novio de Maluchi. A ver si es cierto que no es su problema. ¿No se ve? Esta cosa. ¿Se ve ya la pantalla? ¿Ya la ven? Sí, Tiene algo de antivirus. No. Ya se trabó. A ver. ¿Dónde está mi? Acá está. ¿Ahora sí ya la ven? Primeramente les voy a pasar el caso de un paciente pediátrico. Entonces, ustedes pueden hacer la presentación como ustedes quieran, ¿sí? Y pues obviamente empezarán como la historia clínica por su ficha de identificación, ¿sí? Era una pacientita de 6 años, 7 meses, sexo femenino, ¿sí? Está iniciando su primaria. Bueno, todos sus datos, ¿ok? Luego tenemos lo que es los antecedentes. Tanto personal, pueden poner uno en cada eso, pueden poner todo. Su padecimiento actual, su interrogatorio por aparatos y sistemas, su exploración física. Aquí sí tienen que poner todos sus hábitos exterior y su talla, su peso y todos sus datos. Su exploración de cabeza y cuello, ¿sí? Aquí en el caso como es un paciente pediátrico, también está iniciando la dentición mixta, ¿sí? Y con tendencia a maloclusión clase 2, ¿sí? ¿Sí ven? Son sus fotos extraorales.
su análisis de la oclusión. Ya estaba rehabilitada, obviamente, ¿sí? Sus modelos de estudio. Si ven, es clase 2. A ver, ya llevaron ortodoncia. Clase 2. División 1. Su índice de higiene. Aquí sí yo les pido que mejor o le toman foto a la, o hacen ustedes un, sí, porque índice de higiene, pues le salió muy feito, ¿sí? No está muy relevante que digamos. Su odontograma de diagnóstico. Sus fotografías intraorales. Su radiografía panorámica. Acuérdense que les dije que puede ser una panorámica, puede ser una serie radiográfica, de acuerdo a la edad del paciente, o en el caso de la embarazada, su ultrasonido. Su último, el ultrasonido. Ahí está. De acuerdo a los estadios, ¿sí?, que presenta en su erupción, ¿sí? Como verán, pues unas alteraciones. Y este es su diagnóstico final, ¿no? Tenía sobremordida también, ¿no? Y tenía ausentes algunos. Su plan de tratamiento. Y ese es su marco teórico de que habló sobre, en este caso, sobre la sobremordida que tenía, ¿sí?, a nivel de los incisivos. Diagnóstico principal. Y de ahí desarrolló ella su marco teórico. Overger.
Y otra parte de la que habló también fue de las causas del apiñamiento dental. En este caso fue mordida abierta. Bueno, ya puso esa referencia. Vean, por protrusión lingual también se abre la mordida. Entonces, mediante un aparato ortopédico como es este, que es un Bimble, ¿sí?, se puede corregir esa sobremordida sin necesidad de cerrar, más bien sin necesidad de poner aparatología fija. Ya posteriormente se pone una vez que hay, pero si ven, también tenía el paciente dentición mixta. Todos estos son dientes temporales todavía. Los permanentes son los anteriores, tanto superiores como inferiores, los primeros molares. Entonces, una superclase, maloclusión clase 2. Misma que tenía la niña. Si vieron las fotos, también tenía maloclusión clase 2. Es otro paciente, es otro caso. También habló de ya no es. Okay. Entonces, no cerré. Cerrar. ¿Están viendo ya la pantalla? No, doctora, se lo usted. Perdón. Ay, ¿dónde está? Doctora, una pregunta. Habían mencionado que se tenían que hacer modelos de los pacientes. No se escucha, tiene el micrófono.
Aún no se escucha, doctora. Tiene el micrófono apagado, doctora. Ya lo prendí. Sí, dime. Ya, Que antes nos había mencionado que se le tiene que hacer toma de impresión a los pacientes para obtener modelos. sí, En el caso del... había mencionado que eran 3, podía ser pediátrico, adolescente, embarazada o adulto y pediátrico, ¿no? sí, o sea, tres diferentes. O sea, de la lista de cotejo que ahí les subí también, les dije que de acuerdo al grado de la modalidad, ustedes pueden escoger entre pediátrico y adolescente, o puede ser pediátrico, adolescente, adulto joven y un geriátrico, ¿sí? O un adolescente, una embarazada y un geriátrico, o un adulto, ¿sí? O sea, de cada grado de dificultad, realizar un caso clínico, ¿sí? Ah, ok, de acuerdo. Gracias. O sea, dentro de los 6 que tienen para escoger, ustedes van a hacer nada más 3, ¿sí? A ver, déjenme compartir otra vez la pantalla. Ahí está. ¿Ahora sí la ven? ¿Sí la ven? Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a ver una paciente embarazada, ¿sí? Ahí les comienzan hablando del marco teórico y posteriormente ya se enfocan al caso clínico, ¿sí? Pero sí es muy importante que hagan una introducción. Doctor, el marco teórico es de acuerdo al, Sí. digamos, o sea, si la persona padece algo. Sí, al diagnóstico. Al diagnóstico. Ajá. ¿Okay? Puede ser, en el caso de esta niña no tenía caries, pero tenía la sobremordida y la maloclusión clase 2, ¿verdad? Y por eso su enfoque fue así precisamente, ¿sí? Este es en el caso de una embarazada, ¿sí? Ustedes pueden hablar de los cambios hormonales que se dan en la mujer durante el embarazo, las semanas que dura normalmente un embarazo, ¿sí? Hasta ser un producto de término, ¿sí? También se puede presentar enfermedad periodontal, ¿sí? Ay, no se puede demasiado. La atención odontológica durante la paciente embarazada, de acuerdo al trimestre de embarazo, también es muy importante. La posición en el sillón para la paciente para que no sienta incomodidad o fatiga. Dependiendo del trimestre de embarazo en que se encuentre. Y ya luego viene el caso clínico. Ficha de identificación, sus antecedentes. Vean, esta ya está más completa, ¿sí? Lo que les decía. Antecedentes hereditarios, antecedentes personales no patológicos, su padecimiento tal,
Aquí, en el caso de la embarazada, pueden poner paciente adulto joven que cursa en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo o con cuántas semanas, de acuerdo, si ya les entregó el ultrasonido, ahí siempre viene referido por semanas de gestación, ¿sí? Presencia de hipoplasia mandibular. Paciente dólicocefálico. Acuérdense que el que tiene cara larga es paciente dólicocefálico. Su diámetro vertical es más grande o más largo que su diámetro transversal. ¿Sí? Fotografías intraorales, sus modelos. El análisis de la fusión. Una proclinación de los incisivos inferiores y superiores. I'm not cool. Psh, qué tonta. 716 5904 87 88 9C S Q 9C S Q D T. And let's go. Hola. ¿Cómo estás? Me fui a mi cita que tenía yo en el módulo.
con la doctora. Con la doctora Fátima. ¿Y qué te encontró? No, pues dice que definitivamente es de los lentes. ¿Eh? No te fuiste. Ah, ¿cómo te fue? Pues bien. Pues, ¿Sí me escuchan? ¿Dónde? ¿Sí me escuchan? Doctora. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Ok. Ya Entonces, sabe. tendrán que hacer también su análisis de la oclusión. ¿Qué tipo de? Pero porque no sé. Esta cosa. Su índice de higiene oral. Acuérdense que ya les dije cómo se saca, ¿sí? Superficies teñidas por 100 entre el número total de superficies de los dientes presentes. Uh-huh. Su odontograma. Ahorita estoy en clase. Odontograma de diagnóstico. Uh-huh. Y ven, esto es lo que realmente se les califica, o al final, pues, su caso clínico, que lo presenten de la mejor manera. Sus estudios que solicitaron también. Y como era embarazada, aquí ponen la fecha de sus fotos de su ultrasonido. ¿Sí? Y posteriormente el diagnóstico que viene acompañando el ultrasonido trae una hojita firmada por el doctor y ahí dice cómo se encuentra su paciente. El plan de tratamiento o las recomendaciones. Uh-huh. Y su bibliografía de donde sacaron su. ¿Sí? Eso es muy importante que la pongan al final. De donde, acuérdense que de acuerdo al diagnóstico es el marco teórico que ustedes le van a poner a cada uno de sus. Este fue su caso final, ¿sí? Entonces, porque aquí no hay exámenes de teoría, sino nada más la presentación de su caso final. Yo siempre les digo, el que mejor documentado esté, todo eso, o el que ustedes elijan de los 3 que van a desarrollar, por eso no tienen que ser 3 de la misma modalidad, sino dentro de esos 3, ustedes eligen el que mejor integrado esté para que sea su presentación de su final. En eso consiste el examen final, en presentar un caso clínico. ¿Sí? Doctora. ¿Sí? Entonces, o sea, el marco teórico únicamente va a ser para este que vamos a presentar, para los otros 2 no es necesario. Sí, o sea, los 3 les tienen que hacer hasta diagnóstico, ¿sí? Ajá. Sí, Diagnóstico, sí. plan de tratamiento, todo lo que marca el expediente clínico, ¿sí? Pero ya para su caso clínico final,
que puede ser cualquiera de estos tres, Ajá. a ese sí le van a tener que hacer un marco teórico. Ah, ¿sí? muy bien. Ok. Al diagnóstico que ustedes hicieron de toda la recolección, de toda la integración, vamos, de su historia clínica, sus laboratoriales y todo, ¿sí? De cómo encontraron a su paciente, vamos, ¿sí? De ese, ustedes van a hacer un diagnóstico final, ¿sí? Y un plan de tratamiento, ¿sí? Entonces, así es como lo tienen que presentar, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna otra duda que tengan? Ahorita les voy a presentar otro caso. Doctora, una pregunta para odontología. ¿No hay, por ejemplo, ya ve que en medicina general creo que es el C10, ¿no? Donde están todos los diagnósticos médicos, pero para nosotros no hay así, ¿verdad? No. Ese es más bien... Los vamos elaborando de acuerdo a... Sí. Sí, porque realmente, pues, ahora sí que es de acuerdo a alguna patología que presente el paciente, o de alguna enfermedad periodontal, o de caries, ¿sí? También, ¿sí? Entonces, o de maloclusiones, ¿sí? O de alguna patología, como les vuelvo a repetir, ya sea benigna o maligna, ¿sí? Muy bien. Cáncer oral. Sí. Clínica de diagnóstico. Aquí está. Ya ven es que antes tenían que hacer 6 casos. Entonces, este es de un adulto joven. Si ven, es la misma presentación. Pero claro, que viene siendo lo mismo, porque antes hacían... Bueno, yo los trabajaba siempre por pareja, ¿sí? O sea, pero en los dos tenían que ahora sí que en grupo colaborativo, se puede decir, ¿sí? O sea, entre los dos hacían los 6, ¿sí? Sí. Ahora solamente son 3. Tenemos el caso de un adulto joven, ¿sí? Con presencia de dientes supernumerarios. Entonces, su marco teórico lo hizo sobre dientes supernumerarios. ¿Ok? Una locución clase 2. Luego ya viene la historia del paciente, ¿sí? Sus antecedentes hereditarios.
antecedentes personales patológicos, no patológicos. Acuérdense que es muy importante, por ejemplo, el tipo de grupo sanguíneo, si no tiene, que le ponen ahí, no pongan, no sabe, lo desconoce, ¿sí? Entonces, a la hora de que ustedes, eso es cuando están haciendo la historia clínica, pues a la hora de que le manden a hacer sus laboratoriales, le pueden pedir que le hagan una prueba del grupo sanguíneo, nada más es, y ya. Y sirve que hasta ya el paciente también va a estar, que es un dato muy importante, porque recuerden que si sufre algún accidente, ¿sí? El paciente siempre debe de saber qué grupo sanguíneo y qué RH tiene, ¿sí? Si es positivo o negativo. Uh-huh. Exploración. Exploración de cabeza y cuello. Exploración del aparato estomatónático. Análisis de la oclusión. Las fotos del paciente. Modelos, análisis de la oclusión, presencia de diastema. Sus fotos intraorales. Aquí, por ejemplo, es muy importante que al hacer el análisis, ¿sí?, de sus modelos, si estuvieron bien tomados y bien recortados, se tiene que ver igual que las fotos, ¿sí? Y si ven, tiene desviación de la línea media. ¿Hacia dónde está desviada, Gustavo? Hacia su izquierda. Exacto, es correcto. Uh-huh. Y son varios milímetros. Sí. Ok. Luego viene su radiografía, interpretación de la radiográfica. Puede ser así, ¿eh? Puede ser que pongan la foto y a un lado o abajo, ¿sí?, como pie de página, puedan poner la interpretación de su radiografía, ¿sí? Laboratoriales. ¿Sí? Si no presenta alterado ningún parámetro, pueden decir se encuentra dentro de los valores de referencia, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Es muy importante que lo pongan. Ya si tiene algún valor fuera de los valores de referencia, entonces sí, con cuánto presenta de plaquetas o de hemoglobina, ¿sí? Porque puede ser que el paciente esté anémico, ¿sí? Entonces, todo lo que esté fuera de los valores de referencia o valores normales es lo que ustedes tienen que plasmar en la interpretación de los laboratoriales, ¿ok? De acuerdo. El diagnóstico final, su plan de tratamiento, y su bibliografía. Acuérdense que siempre tiene, en su caso final, siempre debe de ir su bibliografía, ¿ok?
Nosotros solamente pueden hacer hasta el pronóstico y plan de tratamiento. Uh-huh. Muy bien, doctor. ¿Okay? Vamos a ver ahora un paciente geriátrico, ¿sí? Paciente geriátrico. Igual, también pueden comenzar con su marco teórico. Que son productos del EMB. Factores que intervienen en la salud del adulto mayor. Por lo regular, acuérdense que también muchas veces la mayoría de nuestros pacientes adultos mayores toman una serie de medicamentos, ¿sí? Para pues para mantenerse estables. Y entonces sí es muy importante que todo eso también. ¿Por qué? Porque muchas veces se descuidan y no, por ejemplo, no toman suficientes líquidos, ¿sí? Y muchos pacientes adultos mayores tienen problemas de deshidratación, ¿eh? o desnutrición, ¿sí? Por no tener también suficiente, una dieta acorde a su estado de salud, ¿sí? O digo, a su edad, ¿sí? Y entonces presentan grados de desnutrición. ¿Por qué? Porque no pueden comer bien, porque traen prótesis mal ajustadas o porque de plano no las usan, ¿sí? Entonces no pueden estar más que con dieta blanda o líquida, ¿sí? O algunos de los medicamentos, toman una serie de medicamentos que se les denomina polifarmacia, ¿sí? Por presentar precisamente problemas de depresión, de estrés, aunado a algún padecimiento crónico, ¿sí? Acuérdense que la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Y va afectando diferentes sistemas y órganos, ¿sí? Entonces requieren, para estar en un estado de bienestar, de tomar ciertos medicamentos, tener un régimen alimenticio adecuado, ¿sí? Y un control de todo, ¿sí? El estado bucal, ¿sí? Luego también presentan recesiones gingivales, ¿sí? Y entonces hay presencia de caries ya a nivel de los tercios cervicales o por debajo del cuello, ¿sí? De los dientes, ¿sí? Aparte de la enfermedad periodontal, ¿sí? Serostomía es otra alteración en su boca también que suelen presentar los adultos mayores.
Y ahora ya vamos con su historia clínica. ¿Sí? Tiene 73 años, con 2 meses. ¿Sí? Sus antecedentes hereditarios y familiares. Antecedentes personales, su hábito, ¿sí? Aquí pueden poner finado por hipertensión, ¿sí? Es lo correcto. Padecimientos actual. Aquí sí es muy importante que su padecimiento principal que tenga, si tiene diabetes, si está controlado y qué medicamentos toma. En este caso era paciente hipertensa desde hace 8 años. En este caso, pues, tienen que poner paciente totalmente desdentado, ¿sí? Y el grado de reabsorción de su hueso, tanto maxilar como alveolar, ¿sí? Sus fotos intraorales. Bien, casi no tenía. Análisis de la oclusión, el tipo D. Y eso, que esto lo ven en prostodoncia total. La forma y tamaño de sus arcadas. Lo tiene. Vean su radiografía panorámica. Realmente, imagínense, una caída, una fractura. Vean qué cantidad de reabsorción ósea tenía. Generalizada. Su diagnóstico final. Diagnóstico final, luego su plan de tratamiento. Y su bibliografía. Entonces, como les vuelvo a repetir, ese es para su caso ya final. ¿Sí? Ahorita por la contingencia y todo eso, pues estamos dando chance de que ustedes elijan de los 3 casos que van a preparar o presentar, ¿sí? ¿Cuál va a ser su caso clínico que van a presentar para su evaluación final? ¿Sí? Pero, pues antes nos los presentaban ahí en la escuela y sin ningún problema íbamos firmando y checándoles todo paso por paso, ¿verdad? Ahora tienen todo este mes de marzo para hacer su primer caso,
¿sí? Doctora, entonces, Diagnóstico y tratamiento, sin marco teórico, ¿sí? O sea, toda la secuencia así como vieron, ¿sí? O sea, ustedes llenan el formato de la historia clínica y ya nada más van transcribiendo lo que ustedes consideren lo relevante que tiene de eso, ¿sí? O sea, de cada apartado, ¿sí? Y luego ya nada más harán la interpretación de los laboratoriales, la interpretación de su radiografía, ¿sí? Trátese del caso que sea, ¿sí? Su diagnóstico final y su plan de tratamiento, ¿ok? Así es como los tienen que hacer los 3 casos que presenten, ¿sí? 1 por cada mes. Y ya de esos 3, el que ustedes digan, no, pues es que yo, doctora, yo la verdad, mire, este es de mi tía, mi vecina, mi abuelito, quien ustedes quieran, ¿eh? Pueden utilizar como su caso clínico, nada más que al final el caso final sí lo tienen que integrar con su marco teórico, como les vuelvo a repetir, de acuerdo a su diagnóstico, ¿sí? O a los diagnósticos que obtuvieron de todo de la integración de su expediente clínico. ¿Ok? Sí, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Doctora, aparte de la presentación también se va a subir la historia clínica como tal, ¿no? O sea, las hojas que vamos a llenar. Sí. Es así aparte. ¿Ok? El formato así igual en el set. Y ya hacen su presentación. Sí, con imagen, radiografía. Exactamente, van integrando todo. ¿Ok? Okay. Sí, doctora. Yo tengo un formato, si lo quieren ese o si no, o sea, estos ejemplos se los estoy pasando porque es lo más de casos finales, vamos, ¿sí? Pero el otro es nada más integrar una presentación, porque así ya les va a costar menos trabajo, ¿sí? Que si hacen todo en el Excel, porque después de todas maneras lo van a tener que pasar a una presentación, ¿sí? En PowerPoint. Entonces, así ya les es más fácil, ¿sí? Y la historia clínica sí, porque esa yo se la reviso y de alguna manera, pues, si les hago alguna observación o algún señalamiento, sino también bien elaborada y demás. Sobre todo ahorita que es el primer caso clínico, ¿sí? Ya los otros les servirá de guía, ¿sí? ¿Ok? Y mañana les voy a presentar el formato que les decía, el formato 11 de historia clínica para el niño o para el adolescente. Es lo que le iba a preguntar, doctora, que nos va a mandar así en Excel también ese formato. No, ese no lo tengo en Excel. Ese les dije que lo tengo nada más, o sea, para que ustedes, se los voy a mandar en PDF. Ah, ok. Ustedes lo pueden bajar, imprimir y ahí lo llenan, ¿sí? Muy bien, gracias. Sí, ese ya no es necesario que me lo manden, ¿sí? ¿Ok? A ver. Vamos a dejarle compartir. Que les puedan tomar la foto. Ay, que ahora están con lo de la foto y la foto. Y abren sus camaritas. Ya están todos, ¿verdad? ¿Me puedes enseñar fútbol? ¿A patinar? Bueno. No creo. Se aprende desde chiquito. A lo mejor es mejor que los otros dos, ¿eh? Si él nos enseña a nosotros. Eso seguro. Sí, seguro. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Sí, doctora. Ya pueden ir dando su primer caso, ¿ok?